Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Juárez Sandoval, soy del Bachillerato General Oficial José Ortiz de Domínguez y a continuación en esta exposición les expondré los puntos más importantes durante la Primera Guerra Mundial. Estos fueron las causas que dieron algún origen a la Guerra Mundial, los países involucrados, los cambios en los territorios, cambios que se produjeron y consecuencias en diversos aspectos. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucrados todas las grandes potencias industriales y militares de la época divididas en dos alianzas. Una de ellas fue la Triple Alianza formada por las potencias centrales, las cuales fue donde se involucró el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó todo este conflicto durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios, y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Así que Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de las cuales 60 millones de ellos eran europeos, se movilizaron y combatieron en los entonces la guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hace décadas, las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia. Y bueno, para seguir esta exposición se planteó un mapa. ¿Qué quiere decir esto? Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor que la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer Estado en la historia, autodenominando socialista la Unión Soviética. Y bueno, para seguir con esta exposición, cabe resaltar que tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países afiliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año a cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, y se está hablando del 1% de la población mundial. Una cifra extraordinaria, dada la sofisticación tecnológica o industrial de los beligerantes. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos. Se está hablando que con revolución de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas, se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se volviese a repetir. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo. Durante años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución del mes de octubre. En marzo de 1918, el 3 de noviembre, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio
tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918. A lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre del mismo año, 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Y bueno, ya para concluir esta exposición y dando a conocer ya los datos más importantes que se vivieron durante la Primera Guerra Mundial, podemos concluir con la siguiente pregunta. ¿Qué razones pueden justificar una guerra? Asimismo, la guerra se justifica cuando es para defender a los inocentes o a los más vulnerables, para restituir los bienes arrebatados injustamente, para castigar acciones punibles, para defenderse de un ataque o para evitar uno con el que se ha amenazado. Y bueno, esto sería todo de la exposición. Gracias.